Y acá estamos una vez más en el barro y hoy nos acompaña un político joven, mendocino, 41 años, radical, Cambiemos, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados. Gracias por Gracias a vos, visitarnos, Luis Petri, que tiene una tarea bastante intensa en un año donde el Congreso tuvo muchísimo protagonismo en sesiones maratónicas. La mayoría de la gente ve el funcionamiento del Congreso cuando lo ve en las transmisiones en vivo, Sí, en claro. algunas partes de los debates, algunos recortes, pero el Congreso funciona, hay un por atrás, ¿no? Donde todo esto está lleno de mitos y es más viejo que la espalda hablar de la rosca y esas cosas. ¿Cómo funciona en el día a día Cambiemos? Gente de extracción distinta, que han hecho una coalición que no es de gobierno, pero que sí es electoral y que parlamentariamente ha funcionado bastante con bastante aceitamiento, ¿no? Yo creo que no solamente es una coalición electoral, yo creo al contrario que nosotros nos hemos comportado verdaderamente como una coalición de gobierno y lo hemos demostrado en el Parlamento. Sí, digo no de gobierno Porque, en el sentido de que no se han repartido claro, áreas de gobierno conduce Mauricio pedazo por Macri, pedazo. lógicamente Cambiemos lo integran distintos partidos, distintas extracciones, con orígenes distintos. Eso genera mucho debate interno, sin lugar a dudas, y el ámbito natural en donde se dé ese debate es el Congreso de la Nación, pero más allá de eso hemos logrado funcionar monolíticamente en el Congreso, en todas y cada una de las leyes que ha propuesto el gobierno. Quizás es la única ley, te hago la salvedad, en donde, claro está, le pasó a Cambiemos como le pasó a todas las fuerzas políticas, en donde no funcionamos como un verdadero scrum sosteniendo al gobierno, porque el gobierno tampoco fijó posición, es en el tema del aborto, en donde, claro está, había libertad para votar y decidir de acuerdo a las convicciones. Y el corte fue bastante transversal. Exactamente. En donde me parece que lo interesante fue que el gobierno abrió la instancia. Digo, a diferencia de lo que ocurrió con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que en todo momento sepultó cualquier tipo de posibilidad de discutir el aborto en la Argentina. De hecho, la prueba más elocuente de esto es que cuando se convoca la anterior comisión de reforma del Código Penal, con Raúl Eugenio Zaffaroni a la cabeza, el único condicionante que en ese momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le ponía a esa comisión, que tenía una integración plural, era no tratar ni siquiera el tema de la despenalización, ni hablar de la legalización, con lo cual, digo, me parece que estamos en un parlamento con una dinámica de debate que se había perdido. A mí me tocó estar en el parlamento del kirchnerismo. Sí. Y era un parlamento en donde no había esa dinámica de debate, producto de que había una mayoría abrumadora. Entonces, te pasaban la votadora sesión tras sesión. Te convocaban con 24 horas a una sesión y te decían, mañana tratamos el Código Civil, con la importancia que tiene un Código Civil. Sí, yo no sé si a propósito o no a propósito, pero las mayorías y las minorías las construye la población con su voto. Sí, ¿no? claro. Entonces, bueno, creo que la Argentina también ha elegido el Congreso que hoy tenemos, ha elegido no entregarle el poder absoluto, teniendo en cuenta que veníamos equilibrar un poco. Exactamente. Creo que la Argentina está pidiendo eso, está pidiendo equilibrio y está pidiendo normalidad. Hay un altísimo porcentaje de la población, te diría mayoritariamente, que lo que quiere es vivir en un país tranquilo. ¿Cómo se construye en el día a día ese espíritu monolítico que vos definías de esa manera? Porque acá hay reuniones, hay discusiones, o sea, ¿cuál es en la Cámara de Diputados, cuál es la mesa central de Cambiemos ahí donde, a ver, acá vamos a analizar proyectos, acá viene el gobierno quiere esto, pero nosotros creemos aquello? Bueno, primero teniendo un objetivo común, y lo tenemos todos desde el momento en que decidimos integrar Cambiemos, y después en la dinámica diaria con mucho diálogo interno, me parece que eso es clave, y para mí en la Cámara de Diputados, en lo que refiere a la Cámara de Diputados y al funcionamiento de Cambiemos, hay tres personajes centrales, te diría. Por un lado, Emilio Monzó, como presidente de la Cámara, Lilita, desde la coalición cívica, y Mario Negri, como presidente del interbloque. A partir de allí se construye y se estructura hacia abajo todo el discurso parlamentario de Cambiemos. Me parece que desde allí se construye la política. ¿Cuál es personalmente tu lugar en esa dinámica, en esa articulación? Yo soy vicepresidente de la Cámara y muy abocado a los temas que tienen que ver con la seguridad, la justicia, los temas penales, que me parece que ahí hay mucho por construir, hay mucho por hacer, porque son los temas en donde la Argentina abandonó el debate durante muchísimo tiempo. Pensemos que, Eddie,
en la década pasada la principal preocupación de los argentinos era la seguridad y sin embargo teníamos un Congreso ausente. Digo, estaba en la agenda social el problema de la inseguridad, pero no estaba en la agenda política. Me parece que nosotros y este gobierno ha logrado instalar estos temas en la agenda parlamentaria y que estos temas empiezan a dar resultado ya no solamente en lo que tiene que ver con la seguridad, sino también en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Porque, por ejemplo, quizás para muchos pasó desapercibido que en el 2016, con un Congreso en minoría, nosotros sacábamos una ley muy importante, que era la Ley de Técnicas Especiales de Investigación, y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esta ley? Esa ley traía dentro la figura del arrepentido. Después se separó, y se trató por separado la figura del arrepentido. El arrepentido no solamente pensado en ese momento para los casos de corrupción, también pensado para los casos de lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico. Pero fíjate que formidables resultados que está dando hoy esa figura que en ese momento el Congreso de la Nación sancionó, que era una de las deudas de la democracia. ¿Por qué? Porque teníamos arrepentido para el terrorismo, arrepentido para el narcotráfico, arrepentido para el lavado de activos, no lo teníamos para la corrupción. Lo sancionamos. Y hoy tenemos cuántos arrepentidos en la República Argentina y lo que generan esas personas que empiezan a romper pactos de silencio y que permiten que avance la justicia en estas investigaciones que tienen como protagonistas hechos resonantes de corrupción. Coincido. ¿El Tarifa fue la más brava que tuvieron este año? Y fue brava. Y sí, fue brava porque ahí vino hasta María Eugenia Vidal, vino a tratar de decir, bueno, a meterse en el porque Congreso, porque sabemos, ahí hay una cosa de convencer voto a voto. El problema es de dónde venimos, digo, Eddie. La verdad es que la oposición no se hace cargo de la situación energética del país. Nosotros pasamos de un país que tuvo y supo tener soberanía energética, con YPF como emblema quizás, que éramos hidrocarburíferamente exportadores netos de energía, y pasamos en 10 años, producto de este despilfarro que existió, de esta política de subsidios indiscriminados, en donde los principales beneficiarios llamativamente no eran las clases más bajas, sino que los principales beneficiarios eran quienes estaban en Puerto Madero, y había que necesariamente hacer, había que hacer cirugía ahí. Pero había que reacomodar. Contame no es fácil. el chisme, porque así se construye el día a día. No es fácil cortar cintas, no es fácil ajustar en tarifas. Lilita fue medio piedra de la discordia. Lilita, Alfredo, creo que de alguna manera, dentro de Cambiemos, este debate existe, a veces trasciende la esfera interna, Eddie, pero por lo general no, en este caso sí, trascendió las diferencias de opiniones respecto de la implementación. ¿Por qué esto era? Todos, si vos le preguntás a Lilita o le preguntás a Alfredo respecto de la visión y del norte de la política energética, va a coincidir 100%. La diferencia que quizás existía con Aranguren en ese momento era cómo implementarlo. Esta suerte de tensión permanente entre el gradualismo y el shock, ¿no? Claro. Que creo que ahí en Tarifa se tirar el paquete todo junto de golpe, porque hay sectores vulnerables que no pueden. Ahora eso, social. Sí. Fíjate, a ver, porque... Claro, el político quiere hablar de política y lo apasiona la política, y yo quiero meterlo ahí de decir, a ver, ¿y cómo es la adrenalina del político, del diputado, alguien con cargo importante en la Cámara, en ese trabajo de tratar de juntar una mayoría, de convencer incluso a los propios? Porque lo que estaba ahí agrietada, digamos, por decir de alguna manera, era esa mesa que vos definías antes, ¿no? La mesa principal de Cambiemos, con una figura tan fuerte como Lilita Carrió. ¿Cómo es el tema? ¿Demanda más horas, demanda más reuniones, hay que visitar más despachos? ¿Se encuentran en bares de la zona? No sé. Este es un congreso particularmente muy activo por producto de lo que nosotros hablábamos recién. Esta situación de minoría en diputados, pero también en senadores y fundamentalmente en senadores, hace que la construcción de mayoría sea ley por ley y que los acuerdos sean de acuerdo a cada uno de los temas. Y allí es donde uno lo que pide es que la oposición también esté a la altura de las circunstancias, porque vos necesitas al menos de un sector de la oposición que te acompañe, más allá de contar con todos los propios, necesitas que al menos un sector de la oposición
esté a la altura de las circunstancias y no oposición por la oposición misma o simplemente por la expectativa de llegar al poder en el 2019 y plantearse en las antípodas de tu proyecto político. Y en las negociaciones hay toma y daca, no estoy hablando de plata, estoy hablando de obras, de planes, de para tu provincia, para la próxima, compromisos. Siempre han habido, a ver, hay una tensión entre... Votame esta que te voto la otra. Lo que pasa es que la negociación se da entre nación y provincia y siempre la cuestión del financiamiento y de las obras está presente, digo, y cómo se financia, cómo el Estado nacional contribuye al financiamiento del Estado provincial. Lo que pasa es que está bien cuando eso se hace en términos conceptuales y en términos macros, y está mal cuando en definitiva es, cuando es ese toma y daca que vos referías de una obra por una ley. Me parece que cuando es una discusión de la relación nación-provincia, de cómo interactúan y fundamentalmente cómo se financian las políticas públicas desde las provincias o desde la nación y quién pone la plata, me parece que es una discusión que necesariamente la política tiene que abordar y hasta te diría que es una de las deudas pendientes. Nosotros no tenemos una ley de coparticipación desde hace muchísimo tiempo, producto de la manda constitucional que prácticamente... Sí, cambió el país, en la distribución poblacional, en el Producto Bruto, cambió. Y vos tenés que tener una ley de coparticipación que sea el reflejo de ese nuevo país. Y el problema es que no la tenés porque te exige una unanimidad. La urgencia de este año, por ahí lo más caliente, se adivina o se intuye que va a ser el presupuesto, o sea, el presupuesto nacional. Primero, para la gente, ¿cómo? ¿Por qué es tan... brevemente se debe poder explicar esto. ¿Por qué es tan importante tener una ley de presupuesto? Y porque es clave, porque allí se diseñan las políticas públicas. Porque allí es donde se dice lo que... la visión, ahí se refleja la visión de país que vos tenés. Hacia dónde querés llevar la Argentina en materia educativa, en materia de salud, en obra pública. El presupuesto de alguna manera, no solamente es una cuestión que refleja el cálculo de recursos y de gastos, pero... es la ley madre que organiza el Estado. ¿Y qué te pasaba con el kirchnerismo? Los presupuestos del kirchnerismo se desvirtuaron, eran prácticamente un dibujo. Raúl Baglini decía que los presupuestos del kirchnerismo, un mendocino que fue diputado nacional, claro. El gordo Baglini. El gordo Baglini. El del teorema de Baglini. Exactamente, el del teorema que los presupuestos del kirchnerismo se podrían haber, los podrían haber sintetizado en un artículo. Que era, recáudese lo que se pueda y gástese lo que se quiera, porque prácticamente eran un dibujo animado, ¿no? Político de las generaciones anteriores. Tenía totalmente... Picardía. A ver, ¿cuál fue uno de los problemas que nosotros tuvimos cuando llegamos a la Argentina? No teníamos ninguna estadística confiable, Eddie. Digo, no sabíamos cuánto era la pobreza, cuánto era la inflación, cuánto era el desempleo, digo. Entonces, esos presupuestos también reflejaban esa incertidumbre y dibujaban. Última por mi parte, porque ahí está puesta toda la atención. Si un país no tiene presupuesto, como que no tiene norte para el próximo periodo, no tiene plan para el próximo periodo. ¿Afecta la sensación o el estado de gobernabilidad del Ejecutivo si no puede meter un presupuesto y no se aprueba? No, a ver... Yo no creo que afecte. Lo que sí, sí afecta, no tanto que no tenga un presupuesto, sino que que la población no avisore que tiene un norte. Para mí me parece que es más importante que el gobierno sepa comunicar a dónde quiere ir y cómo quiere llegar. Y que ese presupuesto lo refleje, que refleje ese norte. El problema es cuando vos tenés, Vos das un mensaje y tu presupuesto va por otro lado, que era lo que ocurría con el kirchnerismo. Ellos decían, vamos a tener X variables, tanta obra pública y resulta, o tal política de subsidio, y resulta que la política de subsidio terminaba siendo 3 veces más producto de las transferencias de partida. Y eso genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahí surgían los superpoderes, que eran los que terminaban desdibujando los presupuestos. Eso sí afecta. Cuando vos tenés un superministro, un jefe de gabinete que te traslada partidas de discrecionalmente. Exactamente. Directamente no tenés pauta ni norte hacia dónde mirar, a dónde lo que va el votás, país. pero no dónde va a terminar efectivamente. Creo que lo podés contestar por sí o por no y nos vamos. ¿Va a haber presupuesto? Sí, va a haber presupuesto. Mirá que queda grabado, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Esperemos que la Argentina tenga presupuestos. Claro que sí. Luis Petri, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación por el oficialismo. Ya volvemos. Te queremos contar que el gobierno de Morón está instalando más de 5.000 luminarias con tecnología LED en los principales corredores del distrito para que las calles sean más seguras y los vecinos se sientan más tranquilos.
Esto, además, permitirá mejorar el alumbrado público y ahorrar energía. Morón Gobierno. Porque buscamos la constante eficiencia en nuestros servicios, hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés, ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota bajándote la app o ingresando a la web. Cada nueva solución es un paso hacia una gestión inteligente, ágil y accesible. Nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentir Tucumán. Somos tu destino. ¿Cómo es un día de tu vida tan ocupada en los temas de corrupción? Estás llena de Excels, carpetas, papeles. Sí, la verdad te juntan que... pulgas. La verdad que sí. Mira, tengo mi estudio, además de trabajar con Margarita, así que mi día se reparte entre... En Capital. En Capital. Entre mis casos particulares, que por ahí tengo un divorcio o nada que tenga que ver con todo esto, y en el medio empezar a buscar entre, como decís vos, cientos de papeles, carpetas, Excel, ir a Comodoro Pi, empezar a bucear en todas esas cajas que son productos de allanamientos que nunca nadie mira, y bueno, y ahí el día que encontrás la perlita o la información que te faltaba, la unís con el resto del rompecabezas y bueno, deriva en las denuncias. ¿Cómo es la cercanía del trabajo con Margarita? ¿Se ven todos los días, se hablan todo el tiempo, se reúnen cada cuánto? No, mira, hablamos continuamente, eso sí, no hay día, no hay horario, puede ser un sábado o un domingo a las 3 de la mañana, eso es así. ¿WhatsApp? Sí, mucho WhatsApp, mucho mensaje de voz en WhatsApp. Y después mail, y nos vemos una vez por semana, ¿sí? Donde nos juntamos y empezamos a charlar todas aquellas cosas que no podemos hablar por WhatsApp o por mail, pero sí tenemos la rutina de charlar continuamente ante cualquier cosa, desde lo importante ¿Y ella a te lo pide, diario. che, Silvina, fíjate esto, o vos la podés llamar y decirle, ¿viste esto, Margarita? Mirá que acá tenemos que meter una. Es mutuo, es mutuo. Ella por ahí me reenvía continuamente cosas que le está mandando la gente o que le manda algún conocido, todo, a ver si yo encuentro algo. Y también yo le mando con relación a una noticia o algo, le digo, mira, con esto tenemos que salir y hacer algo. Muchas veces ya directamente con el escrito, y ojo que también hay veces que no coincidimos, ¿no? Pasa también. Ay, contame una. Bueno, mira, la última que no coincidimos fue, ella es muy... o sea, ella no está, no es ese típico político que si le va a dar rédito ante las cámaras lo va a hacer, no importa si ella está convencida o no. Nos pasó la última discusión con el tema de los fueros, ¿no? Yo quería plantear una acción de inconstitucionalidad de la ley de fueros. Y ella me decía que no lo veía desde el punto jurídico. Tuvimos meses, semanas discutiendo. Discuten como abogadas ahí. Claro, exactamente. Hasta que al final yo le dije, bueno, yo estoy convencida, lo voy a hacer, y lo presenté sola. Y ella apoyó mi decisión, pero no lo firmó. Y bueno, y así podemos seguir trabajando, ¿no? Nos pasa muchas veces eso, de no estar de acuerdo. Es ultra conocido que en las últimas elecciones Margarita llegó ahí como casi la cara de la figura de denuncia contra Cristina Kirchner nacionalmente, pero compitiendo en la provincia de Buenos Aires. Pero también se metieron en el tema del financiamiento trucho de Cambiemos. Sí. ¿Eso te generó algún conflicto, digamos? Porque cuando uno viene con un tema, y de golpe tiene que cambiar a otro, como que empieza a buscar otra lógica. ¿No? Bueno, sí, a ver, yo te voy a ser sincera, no es que yo tenga una cuestión personal, digamos, con Cristina, pero el kirchnerismo me apasiona mucho más encontrarle las vueltas que a este gobierno. Eso no significa que no se la hayamos encontrado, la verdad que hicimos varias denuncias contra este gobierno, no fue solamente
el tema de los aportantes. Lamentablemente, ¿no? No es que tampoco nos costó demasiado. Hemos hecho denuncia contra Aranguren por tener la misma metodología de los convenios con las universidades que debido, exactamente igual el mismo caso. Hemos hecho denuncias por el INTI, que era un desastre terrible lo que pasaba ahí. Y el tema de los aportantes truchos, la verdad que me llegó profundamente, ¿no? Porque encontrar a todas esas personas, a ver, nosotros lo discriminábamos en 3 grupos, ¿no? Aquellos que trabajaban en una empresa y la empresa aportaba, pero como no podía aparecer aportando, ponía a sus empleados. Y que no podía hablar porque si no perdía el trabajo. Aquellos candidatos que figuran en las listas. Pero aquellas personas beneficiarias de planes sociales, que por ahí son de muy bajos recursos, que encima tenían que pagar de su bolsillo para ir a declarar, con el miedo de que le sacaran el plan social, y si mentían, con el miedo de terminar con un problema judicial, y ver que en realidad todos tienen el mismo patrón común, que es la base de datos del ANSES. O sea, eso fue así, es la base de datos del ANSES. Exactamente. Yo tengo las declaraciones de todos en la causa, nosotros somos amigos del tribunal, en esta causa particularmente como en otras, y están las declaraciones de todos los que se presentaron, los que llamaron a declarar. Gente diferente, de grupos diferentes, con nexos diferentes, nunca afiliados. El único patrón común que una vez cada 6 meses tienen que ir al ANSES, dejar una fotocopia de su DNI, firmar un formulario para un certificado de supervivencia. Todos tienen el mismo patrón común, a diferente ANSES. Eso te hace que la base se actualice y que evidentemente la base sale para otro sector. Y es lamentable, ¿no?, que ocurra eso. Yo creo que el tema del financiamiento de la política para mí es un tema que tomamos como sociedad incluso de un modo bastante hipócrita, ¿no? Sí. Porque queremos que el Estado aporte poco, lo menos posible, y no queremos que los privados aporten. Entonces eso o desfinancia la política y la pone al borde de la indigencia institucional, o condenás al político a recaudar en negro. Sí, exactamente. Bueno, esta modificación vino después de, recordemos... No a Cambiemos, a todo, tutti quanti. Exactamente, a lo de Cristina, pasó lo de Cristina en el 2007 con los laboratorios, bueno, sí vino la modificación en el 2009 y tenemos esta realidad, que todos mienten en realidad porque ponen un nombre que no es así. Ahora, también tiene que ver con eso. Los políticos que hacen campaña barata, como fue el caso de Margarita en el 2015, que iba con el Marga Móvil y que, claro, es que es así, sí. Y que se tomaba un avión de línea para ir a una provincia. Obviamente la gente después no termina votando eso. La gente no vota ni decencia, ni aquel que utiliza poco dinero, lo demuestra con poco y muestra lo que va a hacer. La gente no elige eso. ¿Por qué la decencia no vale una moneda? Yo creo que por hipocresía. En realidad todas las personas buscan como norte al exitoso, al de dinero, al de poder, no busca. Es aspiracional la política. Yo creo que sí, exactamente. Y lo vemos en la... es una proyección hacia un otro que tiene que lo me que fascina por alguna cosa, claro. Aunque meta la mano en la lata de vez en cuando. Exacto. Mira, hay una conocida que decía que nosotros no somos corruptos porque no tuvimos oportunidad, ¿no? Ella tenía ese criterio. No claro, no exacto. No es porque no tenga el consentimiento, digamos, el criterio de no hacerlo. Yo no creo que sea así, pero muchas veces sucede. Todos, de alguna u otra medida, pagaste coimas, buscaste un conocido para que te saque un trámite. Vidal paga un costo alto, ¿no? Pero esta también era la campaña de Graciela Ocaña. Y Graciela, alguien que hizo una trayectoria... Digamos que en el mismo palo que Margarita, o sea, gente que anduvo denunciando la mugre de la política y terminás enchastrándote en una campaña así, ¿no? Hubo 2 cuestiones de Ocaña que le afectaron mucho este año. Uno fue eso y otro fue una denuncia que, más allá de quienes hayan sido los personajes que la denunciaron, nosotros pasamos exactamente lo mismo, pero el resultado fue otro, por lo menos hasta ahora. Ocaña la denunciaron por enriquecimiento ilícito, la denunció Moyano y Gustavo Vera. Con relación a una empresa que ella tenía, que ganaba obra pública en Pilar al poco tiempo después de haber entrado en Cambiemos. Y ella nunca salió a defenderse de eso, y me parece un error, porque ¿qué hace el kirchnerismo? No se defiende, ataca políticamente pero no se defiende. Y después de esto, sumado a lo de los aportantes, ella bajó el perfil, que lo volvió a subir después del tema de los cuadernos con Cristina. La verdad que es una pena y ojalá se aclare todo este hecho, porque a Margarita la denunciaron por enriquecimiento, a mí me denunciaron por enriquecimiento, a las 2 nos dieron vuelta, imagínate, no nos encontraron ni 10 centavos, la cerraron a los 5 minutos, claro. Ojalá pase lo mismo, porque si no va a ser una desilusión muy grande. ¿Qué te deja sin dormir? De la vida pública, ¿no? No me voy a meter tampoco, claro. Sí, ¿no? El no poder ayudar muchas veces a las personas. Me ha pasado que me escribían... con temas, por ejemplo,
gente que la defraudaron y no podía tener una casa y había tenido una ilusión y me pone muy mal no poder decirle no te puedo ayudar, no soy el Estado, no tengo la manera para ayudarte y me deja sin dormir buscar la alternativa y bueno, y muchas veces no puedo hacer nada. Ayuda vamos a tener que pedir ahora, pero para pagar la cuenta, porque viene Willy. Que se lo estoy a cobrar, es así esto. Sí. Uy, qué terrible. Guarda, qué araña. No, por Sí. favor, por favor. Veo que a Macri le dicen tanguero viejo. ¿Por qué? Porque canta Ya no sos mi Margarita. Pero bueno, ¿vi esta moda de los famosos que hay ahora que... ¿Cuál de ellas? Que mandan a hacer a sus hijos a medida, blanco, rubio, de ojos celeste, vi que viene Sí, así. sí. Dice que se va a implementar el término Adolf Tar. Para una... Y las tarjetas de bautismo dicen te invito a mi fiestita. In vitro, está Claro, muy bien. muy bien. Noticia internacional. ¿Escucharon esa noticia de que un cocodrilo se comió un chico en Disney? ¿Escucharon eso? Ah, Muy sí. fuerte, sí. Sí, Dicen que fue fuerte. muy fuerte. Fue una muy mala publicidad para Disney. Dicen que fue muy buena para Lacoste. De salón. De salón. La Escuchame cuenta. una ¿Cobra cosa, por esto Willy. también? Por favor. ¿Sabes que recién me quemé con la cafetera? Mira, cuando diga cuánto te vas a dar cuenta que cobra por todo, por cualquier cosa cobra. ¿Sabes que recién me quemé con la cafetera y ¿En la serio? llaga me empezó a hablar? No sé si es el humo que yo. Y me dice, fíjate que tu culpa por ahí es que te autoflageles. Y yo la miré y dije, wow, qué madura. No se lo dejo así, de salón. Escuchame, salón. ¿Qué le puedo cobrar? Qué Claro. simpático. Ya que me dijo araña. ¿Usted sabe qué dicen los chanchitos cuando se casan? No. Chiquero. Bueno, ¿cuánto es esto? ¿Qué Dale. sé yo, con la inflación, estamos en septiembre, se acerca la primavera, no sé, 2 lucas. ¿qué Ah, le puedo bueno. decir? Sí, sí, anda. Por Ahora supuesto. Se ahora lo arreglamos anoto en el allá. cuaderno. Ahora te paso la sube. Esa impotencia por al que no podés ayudar, ¿tiene recompensa en otros casos? Sí, claramente, sí, bueno, cada vez que yo veo que alguna denuncia de corrupción avanza, que lo que nosotros ponemos en esa denuncia después terminan encontrando o terminan en un procesamiento, obviamente no con la rapidez que yo Cuando esperaría. aparecieron los cuadernos de Centeno, la fotocopia de los cuadernos, Sí, qué sé yo, sí. sea como sea. Pero lo que desató fue tremendo. ¿Qué hiciste? ¡Wow! Sí, sí, no, obvio, una felicidad totalmente. Cuando vi a Vudú detenido en el tema de Chicone, o sea, eso me tocaba personalmente porque me despidieron del IGJ por ese tema. Entonces, obviamente es cuando siento obviamente no quiero ver a nadie preso, pero a los delincuentes sí, claro, siento una recompensa frente a eso. Sí. Qué sé yo, los periodistas, los investigadores, los abogados que manejan temas de corrupción, casi como que el motivo de la vida y la felicidad está asociada con malas noticias, Sí, ¿no? claro. Porque, claro, es así. como no sé, como el neurocirujano también, aunque bueno, hacen un trabajo bastante más importante que el nuestro porque salvan vidas y acá estamos tratando de ver si salvamos algún peso del Estado. Claro, que eso es más difícil. Bueno, ese es mi gran sueño, ¿no?